Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Buenas noches, se escucha, profe. Ya, entonces vamos a iniciar la clase aprovechando el tiempo hasta que los demás se están conectando, ¿no? Como lo indico en todas las clases, está siendo grabada para que sus compañeros que no se pudieran conectar la puedan ver subida en el aula virtual, ¿no? Como lo indicaba antes en máquinas EC, a los que estuvieron en esa clase, hoy en instalaciones vamos a ver un tema que considero de suma importancia. El principal elemento de una instalación eléctrica, que es el conductor. He subido dos archivos, bueno, un enlace de diapositivas y un archivo de diapositivas que si no alcanzamos el día de hoy, lo veremos el día de mañana. Sobre conceptos, partes, clasificación, tipo de aislamiento y normativa. Y la semana que viene ya vamos a ver cómo se hace la selección de un conductor en una instalación. Entonces iniciamos. A ver, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, lo que es un conductor? Yo, bro. Ya, continúe. Conductores eléctricos. Desde el inicio de su recorrido en las centrales generadoras hasta llegar a los centros de consumo. La energía eléctrica es conducida a través de líneas de transmisión y redes de distribución formadas por conductores eléctricos. Claro. Como se dan cuenta, el conductor es el elemento que une todo, en este caso, todas las centrales generadoras, transmisoras, subtransmisoras y distribuidoras. Sin este elemento principal, la energía no pudiera ser transmitida de punto a punto. La siguiente. ¿Quién me ayuda viendo la siguiente diapositiva? Cualquiera. Continúe. ¿Qué es un conductor eléctrico? Se aplica en este concepto a los cuerpos capaces de conducir o transmitir la electricidad. Un conductor eléctrico está formado primeramente por el conductor propiamente tal, usualmente de cobre. Este puede ser de alambre, es decir, una sola hebra, o un cable formado por varias hebras o alambres retorcidos entre sí. Ya. Este es el concepto general que se encuentra en lo que es un conductor, pero yo difiero en este concepto. ¿Por qué? Porque un conductor no solamente puede ser un alambre, no solamente puede ser el cobre, puede ser cualquier sustancia material que permita transmitir la energía. Por ejemplo, el agua en ciertas condiciones transmite, es conductora, el agua salada, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo humano también es producto, transmite o conduce energía. Como creo que la mayoría debemos saber que el cuerpo humano está formado por 75% de agua, agua con sales, minerales. Y eso produce que el cuerpo humano en cierto grado sea conductor. Entonces no solamente, por ejemplo, el cobre, que es un metal, es un conductor, también una sustancia puede ser conductora. Por ejemplo, yo veía hace poco que se puede ser inventado una pintura especial para conducir energía, una pintura conductora, que sin la necesidad de tener cables, usted unía dos puntos y podía transmitir o conducir electricidad. Y es una sustancia especial, una sustancia conductora. El acero también sirve, profe, también. Claro, casi todos los metales son conductores. Aquí vamos a hablar específicamente de lo que contribuye más a la conducción. Continúe leyendo, por favor. Materiales más usados.
Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el cobre y el aluminio. Aunque ambos metales tienen una conductividad eléctrica excelente, el cobre constituye el elemento principal en la fabricación de conductores por sus notables ventajas mecánicas y eléctricas. Ya, aquí estamos hablando de dos tipos de metales, ¿no? El cobre y el aluminio, que son los más utilizados en la parte de conducción eléctrica en la instalación de viviendas. No solamente por su ventaja que tiene buena conductividad, sino por su ventaja, el costo. Existen mejores conductores que el cobre y el aluminio, por ejemplo, el oro y la plata son mejores que el cobre y el aluminio. Pero para ustedes, por ejemplo, ¿por qué no piensan que si son mejores conductores no utilizamos Porque la oro? gente se lo roba. Primero porque son más costosos, ¿no? Y como dice el compañero, al colocar, por ejemplo, en un lugar abierto, se pierde, se lo van a llevar. Si el cobre sí se lo llevan. Las tapas que están en ¿cómo se llama? En los sistemas de alcantarillado la saca y se la llevan. Imagínense un material que es más costoso. Se la llevan para hacer asado. No, la funden y la venden también. La saben fundir y vender. Pero bueno, igual así con el oro, la plata, son más difíciles de conseguir y más costosos. Entonces lo que se utiliza todo este tiempo hasta la actualidad es el cobre y el aluminio. De los dos que más se utiliza es el cobre, ¿no? No solamente por su conductividad, sino es más fácil de manejar. Creo que en la mayoría de acometidas que están colocadas en las viviendas se utiliza el aluminio. Solamente en ese tramo que va de la línea de distribución al medidor, saben colocar conductores de aluminio, pero internamente en toda la vivienda se coloca cobre. La siguiente diapositiva. En un minuto que se salió. Ya, ahí. La siguiente diapositiva, por favor. Características eléctricas. El uso de uno y otro material como conductor dependerá de sus características eléctricas, como la capacidad para transportar la electricidad, la resistencia mecánica, resistencia al desgaste, maleabilidad, del uso específico que se le quiere dar y del costo también. Ya, estas son ciertas ventajas o características que tiene el cobre, ¿no? Es más fácil de manejar, más fácil de utilizar, que el aluminio es un poco más tenso para poderlo ingresar por una tubería, a diferencia del cobre que es un poco más flexible. Aunque en ciertos lugares también se utilizan las aleaciones de cobre, no es 100% puro. Yo creo que está un poquito más adelante. Bueno, aquí habla de la pureza. Hay diferentes tipos de cobre, ¿no? No tiene 100% pureza. Por ejemplo, las varillas de cobre, la Copperware, la que se utiliza para los sistemas de protección en la vivienda, no es netamente cobre, es una aleación de cobre. La pureza es menor a la que indica aquí, que es el 99.9% de pureza. Esto lo veremos en la otra diapositiva, voy a explicar. La conductividad también. Ya, aquí son las tres partes principales del cobre. ¿Quién me ayuda leyendo? Partes que componen los conductores eléctricos. Son tres muy diferenciados. El álmano o el elemento conductor, el aislamiento
Y la cubierta protectora, ¿no? Acá más adelante creo que hay un gráfico. Vamos si está más acá. Acá. Me pasé. A ver, el principal de estos tres elementos, la que conduce en sí, es este de aquí. El alma o elemento conductor es específicamente el que conduce la energía. Los demás son protecciones para evitar problemas, contactos con otros conductores, contactos a masa, contactos con personas. Y aquí habla, por ejemplo, del elemento conductor. Ayúdenme leyendo, por favor. El alma o elemento conductor se fabrica en cobre y su objetivo es servir de camino a la energía eléctrica desde las centrales generadoras, como a los centros de distribución, subestaciones, redes y empalmes, y para alimentar a los diferentes centros de consumos industriales, grupos habitacionales, etc. Ya, esta alma conductora, como le indicaba hace un momento, es en sí esto de aquí, ¿no? Lo que está en la parte externa son las protecciones, pero en sí la que conduce solamente es el cobre y en diferentes grados de pureza. Es el hilo conductor el que está aquí, como dice, ¿no? De aquí hay diferentes tipos de conductores. Conductor tipo cable. Aquí, por ejemplo, en este de aquí, tiene el alma conductora tiene varios hilos. ¿Cuál piensa que es la principal ventaja de este tipo de conductores? Está formado por 7 hilos. En una instalación que puedes dividirla para poder hacer un empalme. ¿Ya? ¿Algo más? Viaja con más fluidez, profe, ¿no? La principal ventaja, aunque yo en una instalación no utilizaría este tipo de conductor de más de un hilo, aquí tiene por ejemplo 7 hilos, que es más flexible al trabajar, es más fácil pasarlo por una tubería, por una manguera, tiene mayor flexibilidad. Pero al momento de conectar, imagínense el momento de empalmar, tengo que hacer un empalme bien hecho y entrelazarlos entre sí para que no existan falsos contactos. A diferencia que si fuera un hilo, es más fácil conexionado en cualquier toma, cualquier elemento eléctrico. En mi caso, yo utilizaría conductores de un solo hilo. No utilizaría este de aquí. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Yo utilizaría este de aquí. Conocido como monoconductor o de un solo hilo. Es menos flexible que el anterior, pero al momento de conectarse se me hace más sencillo, porque solamente es un hilo, es un solo punto para conectar. Ya esto aquí son los multiconductores. Esto normalmente se los ve en cables de mayor dimensión. En la parte industrial está aquí hemos utilizado. ¿Sí? Por ejemplo, la parte de que son para conexionado de motores y transformadores, la parte industrial se utiliza este tipo de cable. Multiconductor o tripolar, en este caso son tripolar porque tiene 3 conductores en sí. Ahí sí es necesario que sea más, tenga más de un hilo, porque yo sé, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera que alimentar un motor, aquí están mis 3 fases conectadas, mis tres fases unidas. Están, tienen un mismo aislamiento. Yo solamente paso una sola vez el cable y cuando ya llego al motor, al transformador, hago el descubrimiento, pelo el cable y conecto. Si yo tuviera un monoconductor como el de antes, me tocaría pasar 3 tramos de cable. Y hay muchos lugares, por experiencia les digo,
que de la alimentación al lugar, a la carga, son cientos de metros. Son 500, 800 metros de distancia. Y yo ponerme a pasar conductor por conductor es hacer 3 veces el mismo trabajo. Entonces prefiero utilizar el multiconductor como el que está aquí y de una vez los paso, pelo el cable y conecto. Eso es la parte industrial, ¿no? Ya aquí hablo un poco del aislamiento, que sí, la función principal es la protección del conductor y también evitar accidentes, ¿no? Porque sabemos que todos los conductores, en la mayoría de los casos, pasan por ductos, pasan por tuberías, pasan por cajas de paso, pasan por mangueras. Y al momento de estar pasando el cable se lastima. El cable se comienza a lastimar y se comienza a pelar. Entonces, este aislamiento no solamente aísla el conductor, sino también protege en sí al todo el cable. Ya más adelante vamos a ver los También, tipos de aislantes. Dígame. también en los conductores, digamos, el tipo de amperio que soporta Claro, que puede soportar para poder. el aislamiento depende del tipo no de amperas, de voltaje que va a soportar ese conductor. Por ejemplo, en el caso de acá, lo que le indicaba antes, este tipo de cable. En la parte industrial, como le indicaba, es muy utilizado. Esta protección es bastante gruesa, no solamente tiene el aislamiento, el caucho que está en la parte externa, que es un material termoplástico, sino usted corta este cable que está aquí, bueno, el aislamiento, internamente tiene una especie de alambre trenzado que protegen el cable. ¿Por qué? Porque estos cables de aquí pasan por bandejas, portacables, como tipo escalera, y al momento de jalar se van lastimando. Y entonces tienen varias protecciones para que no se dañe el cable. Lo que se hace normalmente cuando, antes de hacer el conexionado, uno va asesorándose todo el camino del conductor, ¿no? Y donde ve un punto que el aislamiento se ha pelado o se ha abierto, hay una fuga, con cinta se lo aísla, ese punto. Asimismo, en la parte de instalaciones, la parte visible, la que no está por la manguera, por la tubería, la parte visible que usted ve, debe aislarla. Si el aislante se ha abierto en un punto, tiene que colocarle aislante, una cinta aislante para protegerlo. Bueno, aquí está algunos tipos de aislante, creo que en la otra diapositiva puse eso, ¿sí? De PVC o cloruro de polivinilo o polietileno. El caucho, el goma. El más utilizado en la actualidad es el termoplástico, ya que es flexible, a diferencia de otros que, por ejemplo, cuando se deforma ya no vuelven a su posición original. Ya, aquí me ven leyendo lo que es la cubierta protectora. Váyame por favor leyendo esa parte de ahí. Ya, profe, las cubiertas protectoras. El objetivo fundamental de esta parte de un conductor es proteger la integridad del aislamiento y del alma conductora contra daños mecánicos, tales como raspaduras, golpes, etc. Si las protecciones mecánicas son de acero, latón u otro material resistente, a esta se le denomina armadura. La armadura puede ser de cinta, alambre o alambres trenzados. Ya, lo que le indicaba antes, ¿no?
Entonces tenemos el aislamiento, tenemos la cubierta y tenemos el alma conductora. Cada uno cumple una función específica, ¿no? Esta cubierta, yo sí le he visto la parte industrial, la parte de las viviendas no le he visto mucho, pero cumple la función de no solamente proteger el alma, sino también proteger el aislamiento, es una separación. ¿Sí? Miren, aquí está, ¿no? La cubierta, el aislante y el alma. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, dificultades y comienza a dañar la cubierta, yo sé que cae el aislante. Si daña el aislante, ahí se quedará el alma conductora. En ciertos casos, no, ciertos conductores, alma conductora, no tienen estos aislantes, no tienen esta cubierta. Solamente es el conductor desnudo, el cable desnudo. Este cable desnudo se lo utiliza usualmente en los sistemas de malla para protección de vivienda. Una malla debajo de la subestación o de la vivienda, una malla que son solamente cable desnudo, ¿sí? Pero luego de ese proceso se colocan diferentes capas de materiales para servir de aislante. La siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda leyendo la siguiente diapositiva? Clasificación de los conductores eléctricos. El voltaje del sistema tipo CC o CA, fases y neutros. Sistema de potencia, punto central, aterramiento. La corriente o potencia a suministrar, temperatura de servicio, temperatura ambiente y receptividad térmica de alrededores. Tipo de instalaciones, dimensiones, profundidad. Ya, profundidad, radio de curva, distancia entre vanos, etc. Sobrecarga o cargas intermitentes, tipo de aislamiento y cubiertas protectoras. Ya. Entonces, todos estos parámetros, bueno, más que clasificación, son parámetros que hay que tomar en cuenta para la selección de un conductor, ¿no? ¿Qué voltaje voy a trabajar? ¿Qué niveles de tensiones, no? Este punto es muy importante, la temperatura, que muchas veces no se lo toma en cuenta. Hay que tomar en cuenta dos tipos de temperatura, la temperatura de servicio y la temperatura ambiente. La temperatura de servicio es la temperatura que va a operar el conductor, ¿no? A mayor amperaje, mayor temperatura. Y temperatura ambiente es la condición ambiental en que estará ubicado ese conductor. No es lo mismo utilizar un conductor que está dentro de una manguera, dentro de una casa, en una pared, que utilizar, por ejemplo, conductores que están a la intemperie, que están en un sistema, por ejemplo, en un sistema de generación, la temperatura es muy elevada porque está continuamente trabajando con vapor. Entonces, ese cable está trabajando a una temperatura mayor, ambiental mayor, que en una vivienda. Y ese parámetro hay que tomar en cuenta para hacer la selección de la temperatura de trabajo del conductor. Ya esto de aquí no lo voy a indicar. Esto tampoco. Lo que estaba ahí, profe, que salió, no son esos tipos de cables que vienen del poste de la luz. ¿Cuál? ¿El anterior? Claro. Y Si son cables armados, si se da cuenta, tiene
algunas protecciones hasta que llega el conductor. Antiguamente el cable que se utilizaba era más sencillo y lo que pasaba, lo que suele pasar todavía, ¿no? Que gente, ¿cómo sería la palabra? Que gente se enganchaba al cable de distribución. Ahora ya no puede hacer eso, ya que ese cable tiene varias protecciones. Pero deje pasar que iba a enseñarles algo. Esto de aquí no. ¿Sí? Ya, este dato que está aquí, aunque solamente una diapositiva muy sencilla, es algo que más adelante vamos a ver la semana que viene, que es la caída de tensión, ¿no? Todos sabemos que todo conductor tiene una caída de tensión. Por ejemplo, ¿qué voltaje manejamos en nuestras casas? ¿Qué voltaje manejamos? 110 o 20. Ya, 110 o 20, ¿no? Normalmente es entre 110 y 120. 110 y 120. ¿Por qué existe esta variación? Si usted mide ahorita en un toma, va a haber una variación entre esos valores. Ese valor no va a ser constante. ¿Por qué? Porque existe una caída de tensión. Mientras mayor sea la distancia del conductor, es decir, de la fuente de alimentación a la carga, mayor va a ser la caída de tensión. Mayor pérdida va a haber. Por eso que en los lugares de generación y transmisión son voltajes elevados, porque las distancias que se manejan también son muy extensas y existe bastante caída de tensión. Al momento de hacer cálculos, que eso lo veremos también más adelante, existe una normativa indicando el valor máximo de caída de tensión, que en las viviendas creo que es entre el 3 y el 5% de caída máxima. No tiene que pasar ese valor. Entonces usted cuando haga la selección del conductor no solamente tiene que tomar en cuenta el tipo, sino la distancia desde el punto que alimenta hasta la carga. Porque no es lo mismo alimentar una carga en una instalación que alimentar una carga que está a 100 metros. Va a haber mayor caída de tensión. Y esto genera pérdida. Un problema que se va a ver es sobre el calentamiento de las líneas. ¿Por qué se produce eso? ¿Qué me indica? Es sobre el calentamiento. Mucho paso de corriente. ¿Ya? ¿Por qué más? El cable. ¿Ya? El cable no es el adecuado cuando la sección es menor a la amperaje que circula por este conductor. Este conductor se comienza a sobrecalentar, lo que se produce es sobrecarga. Si usted elige mal un conductor y conecta muchos elementos a la vez, se sobrecalienta y puede llegar al punto que se va a quemar. ¿Sí? Entonces hay que hacer la selección adecuada, porque todas las condiciones no son iguales. Esto de aquí, otra cosa que sabe pasar. ¿Qué me indica que es un cortocircuito? No es el adecuado. Es cuando se sube la intensidad y la resistencia queda en cero. ¿Escuchó, profesor? Ya, ¿cómo dijo? Cuando la intensidad llega al infinito y la resistencia queda a cero. Ya, normalmente cuando hace contacto en sí dos conductores, ¿no? Como está aquí, la intensidad llega al infinito a valores demasiado elevados, que si no se elige una buena protección va a producir un accidente en la vivienda. Ya el siguiente punto, que es falla de aislamiento. No sé si algo ha pasado que cuando toca un elemento, una lavadora, una nevera, siente un pequeño contacto. ¿Por qué se produce eso? Ahí el ¿Por qué se mismo produce nombre eso? lo dice, pues, profe. Porque a veces Que el conectan aislamiento no está mala funcionando polaridad. correctamente. Uno solo, dígame.
A ver, como dice ahí, el falla de aislamiento, ¿no? Normalmente las viviendas deberían tener una protección en todo el circuito, lo que no se hace. La protección solamente debe actuar al momento, indica, la protección solamente actúa en ese momento. Si no existe falla, no pasa nada, pero si llega a existir, por ejemplo, este contacto a masa, si toco algún elemento, que el conductor de alimentación o el conductor del circuito de este elemento sobre el cuerpo. Es una breve sensación. Entonces, normalmente esas son las principales fallas, ¿sí?, que encontramos en la vivienda y la selección. Ninguna, profe, está todo claro. ¿Alguna experiencia personal que han tenido, por ejemplo, con estos inconvenientes? Sí, profe, que a veces no conectan bien la polaridad entre la fase y el neutro y a Por ejemplo, en esa parte de la polaridad, que tampoco se toma en cuenta la parte de iluminación. No sé si ha pasado que ustedes ven que... Sí, Ya, eso, que suceda eso. Por la polaridad, que no se toma en cuenta el momento de conectar a la boquilla en algún punto. Mucha gente no puede tomar en cuenta eso, pero a la larga ese bombillo, su vida útil va a disminuir. Ya eso más adelante, y bueno, con la práctica de lemas para evitarlo. Ya en la siguiente clase vamos a ver las siguientes diapositivas, que son ya específicamente lo que es selección de los conductores y normativa al utilizarlo, que es el día de mañana. Entonces, si no existe mañana con la materia de instalaciones. Ya, listo. Ok, ya, entonces profe. pueden desconectarse y que tengan buena noche con todos. Igualmente, profe. Profe.